Ya habla la señorita. Entonces, mira, todo comienza con Aristóteles. Aristóteles lo que hace es investigar acerca de la naturaleza y tiene ciertas opiniones. ¿Ya? Un filósofo opina sobre la naturaleza. Me parece que es así, dice él, ¿no? Y entre todas las cosas que él dijo, yo creo que aquí las sinteticé, ¿no? Por ejemplo, dice que el movimiento, para Aristóteles el movimiento es de dos tipos, ¿ya? O bien es natural o bien es violento. ¿Por qué natural? Porque, dice Aristóteles, depende de la naturaleza del objeto, ¿ya? Y además por la composición de los cuatro elementos que tenga, que es fuego, aire, tierra y viento, ¿no? Entonces, o bien va hacia arriba o bien va hacia abajo. En cambio, los cuerpos celestes tienen movimiento circular, según él, lo que dice, ¿no? Pero de todo esto, lo que te he explicado, nace una observación muy cotidiana que todo el mundo, bueno, que todos tenemos, ¿no? Nos hace pensar que mientras más pesado sea un objeto, más rápido deberá caer, ¿no? Entre una bola, por ejemplo, de metal, ¿no? Y una bola, por ejemplo, de tecnopor, ¿no? La velocidad que esta con la que cae es mayor ¿no? Que la esferita, ¿sí? O, por ejemplo, si aún es del mismo material, la más grande cae más rápido que la más chiquitita, ¿no? Eso es lo que decía Aristóteles. Objetos con mayor peso, ojo que todavía peso no lo defines de manera específica, ¿no? Deberían caer más rápido. Eso es lo que concluyó primero Aristóteles en sus estudios. Luego, habla del movimiento violento, ¿ya? Y siempre dice que para que un movimiento que no sea el natural, siempre tiene que haber un agente que lo esté impulsando, ¿no? Por ejemplo, acá, para que una caja se esté moviendo, yo tengo que estar empujándola, o alguien. Por ejemplo, aquí, para que el barco se esté moviendo a lo largo del mar, tiene que estar el viento, ¿no? Ahí empujándolo, empujando las velas para que, ¿no? Haya desplazamiento. Si un disco se mueve es porque una persona previamente lo lanzó, el disco bolo, ¿no? O por ejemplo, si una flecha, esto es más alucinante, ¿ah? Aristóteles te dice que si una flecha se mueve es porque el aire que deja detrás lo empuja, ¿no? Algo como que tú tienes un jabón y lo aprietas, ¿no? Lo aprietas y se va para adelante, y algo así. El viento, el vacío que deja, ¿no? La flecha conforme avanza, hace que empuje la flecha y hace eso que viaja. Más una fumada tenía Aristóteles. Pero bueno, era su opinión acerca del movimiento. ¿Ya? Y lo malo es que se lo tomaron en serio, el resto de intelectuales, ¿ya? Dijeron, bueno, esta es la palabra de Dios, amén. Entonces dijo, mira, siempre que un objeto está en su lugar propio, no se moverá, ¿no? Una piedra, por ejemplo, a menos que se le someta a una fuerza, tracción o empuje. A excepción de los objetos celestes, el estado normal es el del reposo, según Aristóteles, ¿ya? Pero bueno, luego vinieron una terna de científicos que como que no le creyeron tanto a Aristóteles. Bueno, parece que, pero puede que haya otras cositas de más, ¿no? Estos tres son Galileo, Nicolás Copérnico y Johannes Kepler, ¿no? Por ejemplo, Galileo Galilei dijo, bueno, sí, ¿no? Tengo argumentos que contradicen lo que mencionó Aristóteles. Claro, justamente lo que hizo fue el experimento de los planos inclinados, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo Galileo? ¿No? Por ejemplo, yo me acuerdo que te expliqué esto, Dayana. Tienes un plano inclinado y tienes tres superficies. Una recontra rugosa, tienes otra un poco más suave, y tienes una un poquito incluso más suave. Entonces, si yo, por ejemplo, suelto la esferita, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, te hago una pregunta. Entre los tres experimentos, ¿en qué superficie crees tú que llegue más lejos la esferita? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la tercera, ¿sí o no? Mientras más suave sea una superficie, más lejos va a llegar. Y al revés, mientras más rugosa sea una superficie, menos, ¿no? Menos alcance va a tener esa esferita. Muy bien, bacán, dice. Ahora, ¿qué pasaría, dice Galileo, qué pasaría si es que la superficie fuera totalmente lisa, algo de lisa, no tuviera ninguna fisura? Entonces la pregunta es, ¿esa esferita cuándo se va a detener? Ujú. Según Galileo. Cuando ya... Interpólalo. O sea, mira, acá tienes un rugoso, avanza hasta aquí. Un poquito menos Claro. rugoso, avanza hasta aquí. Un poquito menos rugoso, avanza hasta aquí. Así. Pero si fuera totalmente liso, 100% liso, idealmente liso,
La pregunta es, ¿cuándo se detendría la esferita? ¿Mm? Mm. Bueno, Pero según... no sé cómo explicarlo. mm, Se ya cuando... bueno, Galileo llegó a la idea, Dayana, de que nunca se detendría. Porque al no haber rozamiento, no va a haber nadie quien se oponga a su desplazamiento, ¿no? Entonces, llegó a una conclusión y dijo, pues, lo que decía Aristóteles era falso. No es que siempre tiene que haber un agente para que un cuerpo se mueva. Aquí te estoy demostrándote mediante un experimento mental, obviamente porque la superficializa no existe, pero imaginemos que está presente aquí. Tú sueltas la esferita y obviamente no va a haber ninguna, ¿no? ninguna imperfección en el piso. Esa esferita se va a mantener en movimiento por siempre. Y atención con esto, porque no hay ningún agente que lo esté empujando. Entonces Aristóteles no tenía razón. El otro experimento, por ejemplo, era así, ¿no? Tienes dos planos inclinados, uno al frente del otro. Cuando tú sueltas la esferita rodaba, 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 y llegaba hasta un punto en donde aproximadamente, ¿no? Llegaba a la misma altura a la que fue soltado. Entonces, Galileo te diría, pareciese que la esferita recordase a qué altura fue soltada. Obviamente va a ser un poco menos por el efecto de rozamiento, ¿ya? Ah, ya, profe. Pero ¿qué pasaría si de repente le pones otro plano inclinado menos inclinado que el anterior? O sea, me refiero a que tú sueltas la esferita nuevamente, rueda, 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 y va a querer alcanzar la misma altura, aproximadamente, vuelvo a decir, ¿no? Pero la pregunta es, Dayana, aquí es el tiempo uno y aquí es el tiempo 2. ¿En qué tiempo se demora más en alcanzar la misma altura? En el tiempo 2. Claro, claro. Ese es algo, ¿no? Algo experimental, ¿no? Imagínate, ah, ya, profe, el tiempo 2. Claro, porque más espacio va a recorrer, ¿sí o no? ¿No? Entonces más tiempo se va a demorar en alcanzar la misma altura, ¿no? Como te vuelvo a decir, pareciese que la esferita recordase a qué altura fue soltada. Pero diría Galileo, ahora te hago la pregunta, obviamente despreciando los efectos del rozamiento. ¿Qué pasaría si la superficie fuera totalmente llana, totalmente plana, horizontal, y suelto la esferita? Pregunta, Dayana, ¿en qué tiempo se demora para alcanzar la misma altura a la que fue soltada? ¿Qué tiempo se va a demorar? Pues si es Toriza no va a alcanzar la altura misma. Ajá, por eso que el tiempo en que va a tardar, ¿cuál es? Infinito. Sí. Nunca, nunca va a alcanzar la altura h. Nuevamente entramos en la situación de que un objeto se mueve sin necesidad de que haya un agente. Nuevamente refutando a Aristóteles. Y por si fuera poco, para que te convenzas más todavía, diría Galileo, tienes una esferita que rueda hacia abajo, obviamente cuando en un plano inclinado, lo que hace una esferita, ¿no? Cuando tiene pendiente, ¿no? Negativa, o mejor dicho, va hacia la derecha, su pendiente, la esferita aumenta su velocidad, aumenta su rapidez. Cuando tú la lanzas hacia un plano inclinado en contra, esta disminuye su rapidez. Oye, cuando baja, aumenta, cuando sube, disminuye. ¿Qué ocurre en el plano? Ni aumenta ni disminuye. Por eso que la velocidad, ¿cómo es? Es constante. Nuevamente llegamos al mismo escenario, donde un objeto se mueve sin la necesidad de que un agente lo esté empujando. Entonces, ¿cuál es la lección de aquí? Por eso a mí me gusta explicar esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque la diferencia, o mejor dicho, el gran salto que da Galileo a comparación de Aristóteles, es que Galileo ve, ¿no? Ve el rozamiento, ¿no? Se da cuenta del efecto del rozamiento, cosa que no hace Aristóteles. Por eso que sus observaciones al final solamente eran, bueno, eran empíricas, o sea, no se acercaba mucho a la realidad. En cambio, Galileo sí. Al considerar el caso extremo ideal de superficie lisa, logra establecer un concepto que a partir de ahora lo vas a conocer como ¿qué? Como inercia. Y ahí mismo dice, ¿no? Pues acaso si es para que no fuerces tus ojitos, dice, la inercia es la propiedad inherente a la materia que describe la posición de un cuerpo al cambio en su estado de movimiento. Correcto. Es inherente a la materia, eso tú no puedes quitársela, ¿no?
Entonces, ¿y qué más? Describe la oposición de un cuerpo al cambio en su estado de movimiento. O sea, que mientras más inercia, ¿no?, tenga un cuerpo, ¿no?, más difícil va a ser o pararlo, ¿no?, o detenerlo, o ponerlo en movimiento. Te vuelvo a dar el ejemplo de la esfera de metal y la esfera de tecnopor. ¿Qué es más difícil de mover? La esfera de metal. ¿Qué es más difícil de detener? La esfera de metal nuevamente, porque ambas tienen más inercia que la esfera de tecnopor. Pero, profe, ahora, usted me lo ha escrito en forma textual. La pregunta es, y obviamente la física se presta para esto, ¿cómo lo puedo medir? Y aquí está, pues. La inercia tiene una medida, ¿no? ¿Y es la qué cosa? La, Eso. la masa. Pregunta, ¿se entendió hasta aquí lo que estoy explicándote? Sí. Acá. Luego, así, como te digo, esto es express nada más, porque, bueno, si me detengo a hablar más de historia no vamos a acabar nunca. Luego tenemos a Sir Isaac Newton, ¿ya? El culpable de todo lo que tenemos que estudiar en física, ¿ya? Él escribe una obra llamada, bueno, dice Philosophiae Principia, bueno, en español es Principios Matemáticos de Filosofía Natural, ¿no? Y ahí escribe sus tres famosas leyes, aparte de inventar el cálculo para justamente aplicar estas tres leyes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera ley? Ahí está. La primera ley es la ley de la inercia, ¿ya? La ley de la inercia. ¿Qué dice? Todo cuerpo con respecto a un sistema de referencia A, ten mucho cuidado con esto, siempre va a ser con respecto a un sistema de referencia, ¿ya? Y es más, tiene que ser inercial, si mal no recuerdo, ¿ya? Permanecerá en reposo o con velocidad constante a menos que una fuerza le obligue a cambiar de estado. Esta es otra parte también que hay que tomar en cuenta. A menos que una fuerza le obligue a cambiar en su estado de movimiento, ¿no? O sea, el cuerpito va a estar tranquilito o con velocidad constante, ¿ya? Y te hago la pregunta, a ver, Dayana, si me estás siguiendo, ¿qué trayectoria tendría si es que fuera con velocidad constante ese objeto, al que no lo fastidie ninguna fuerza? Pues, ¿Qué trayectoria, perdón? infinito. No te escucho bien. Infinito. Infinito. La trayectoria es... Sí, eso es lo que me estaba preguntando. La trayectoria es. Una cosa es, creo, desplazamiento y otra cosa es trayectoria. Claro, cuando yo te pregunto por la trayectoria, te pregunto por la forma o la, digamos, ¿qué forma tienen los puntos que va describiendo el móvil en su movimiento? ¿Qué forma tiene? Es una línea. Elíptica, parabólica, hiperbólica, rectilínea, ¿qué forma tiene su trayectoria? No es una línea. Rectilínea, pues, porque al ser la velocidad constante, ya te vengo explicando esto hace buen tiempo. Velocidad constante, es una magnitud vectorial. Recuerda si la velocidad es constante, ¿qué es constante? No te escucho, por lo menos léelo, por favor. El modo de dirección. Claro, pues, el módulo y la dirección. Entonces, un objeto que se mantenga con velocidad constante, siempre su trayectoria, ¿cómo va a ser? Rectilínea. De ahí justamente viene, pues, las siglas, MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Ahora, eso es para cuando el cuerpo no tiene fuerzas, nadie lo fastidia, está tranquilito, ¿no? Ahora, vamos con la segunda ley, la ley del movimiento. Dice, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante impresa sobre él e inversamente proporcional a la masa de este. Ya, ya, entonces, bueno, técnicamente se puede escribir así, ¿no? Aceleración es FR, recuerda que es una fuerza resultante entre la masa, pero todo el mundo lo conoce como el FUMA, ¿no? De todo esto que voy a sacar, que tanto la aceleración como la fuerza resultante deben tener ¿qué cosa? Deben tener la misma dirección, porque estamos hablando de una ecuación vectorial, no es una ecuación escalar, ¿ya? Ambos deben tener la misma dirección. Si la aceleración apunta hacia abajo, la fuerza resultante también debe apuntar hacia abajo. Si la aceleración apunta en dirección 45 grados, la fuerza resultante también debe tener esa dirección, ¿ya? Es justamente una de las cositas que está oculta en esta ecuación.
Y luego tienes la tercera ley, la ley de acción y reacción. A toda acción le corresponde una reacción de igual módulo, pero de sentido opuesto. ¿Ya? O sea, cuando tú, por ejemplo, vas a golpear, ¿no?, un saco de box, digamos, ¿no? Si le golpeas despacito, no pasa nada, porque no te duele, no, no hay nada, ni problemas. Pero si vas con tremendo puñetazo, obviamente te va a doler. ¿Por qué? Porque al momento que tú tocas ese saco de box, la acción que tú ejerces va al toque va a aparecer. La acción y la reacción. De igual, ¿no? De igual tamaño, pero en sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, estas son las tres joyas de la corona de la física. Tienes que interpretarlas, tienes que memorizarlas, ¿no? Y tienes que, bueno, ya ahí trabajarlas. Bien, entonces ya habías llevado estos, primera, segunda ley, tercera ley, y a ver qué más hay acá. Tiene algo más, creo. De energía. Trabajo, creo era, ¿no? Trabajo y energía. ¿Te escucho? No sé qué es lo que o sea, cuáles eran los temas que le. No. Los temas. Ujú. Ya, ¿qué tienen los temas? Pues, ¿es eso también dinámica con fricción y sin fricción? Sí, cuando veamos la segunda ley, hay una dinámica con fricción y sin fricción. ¿Ya? A ver, si no vamos a responder tu separate, si no, porque de verdad es bastante teoría que impreso. Ya, vamos a ver esta, si no. Trabajo y energía. Bueno, entonces sí. A ver, quiero ver. Trabajo y energía cinética debe ser. Ya, ese es un tema después, porque lo que pasa es que tienes que llevar. A ver, a lo mejor te explico una vez esta parte, ¿ya? Sí, porque normalmente yo primero estudio la teoría para luego practicar. Ya, mira. O sea, Voy a explicarte primero dinámica, porque sin dinámica no vas a hacer nada con trabajo. ¿Ya? ya. Dinámica. Tiene que darte, bueno, la ecuación, ¿no? Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Esa es la lineal. No hay problema con eso. ¿Ya? ¿Qué más puede ser en dinámica? Bueno, funciona para sistemas inerciales, eso sí. ¿Ya? Y nada más que. Ahora vamos con la circunferencial. Es lo que me parece que tienes también que ver. Dinámica circunferencial. Ya. Aquí lo que es casi lo mismo, pero vas a agregar unas cosas más. Mientras que dinámica lineal veías fuerza resultantes masa por aceleración, en la circunferencial vas a ver fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Previamente has tenido que estudiar lo que es movimiento circunferencial uniforme. Circunferencial, ¿te acuerdas? El radio, ¿sí o no? Una circunferencia, ¿no? Un móvil que escribió una trayectoria circunferencial, ¿no? ¿Recuerdas que tenía lo que se llamaba velocidad angular, que era el ángulo que varía con respecto del tiempo? ¿No? Es análogo al MRU, por si acaso. ¿Te acuerdas? Velocidad es espacio sobre tiempo, acá es con ángulos. Velocidad angular es ángulo barrido contra el tiempo. Pero también había otra cosa bien interesante, que era que la velocidad angular multiplicado por el radio, por él, era la velocidad tangencial. Es decir, que este móvil presentaba una velocidad también, ¿no? Que era tangente a la trayectoria. ¿Ya? Esto, por favor, tenlo muy en cuenta. ¿Por qué? Como estás estudiando la dinámica circunferencial, ¿qué significa centrípeta? Bueno, viene de, si mal no recuerdo, de centro, ¿no? Es una fuerza que lo que hace es dirigirse hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. Y además, a ver, voy a colocar aquí, ¿ya? Fuerza central, aparte es una fuerza resultante. No es una fuerza de masa, sino una fuerza resultante. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? A ver, tienes un péndulo.
digamos, ¿no? Tienes un péndulo. Entonces, si tú haces, por ejemplo, el diagrama de fuerzas de este cuerpo, tienes, por ejemplo, el peso, M por G, ¿no? Y también tienes la tensión, ¿sí o no? Tienes la tensión. Ya, la tensión. Profesor, entre estas dos fuerzas tiene que estar, su resultante tiene que ser la fuerza centrípeta. Ah, ya, ¿cómo podría calcularlo? Fácil. Necesitas el ángulo de inclinación, alfa. Y lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Descomponer la masa, perdón, el peso, ¿ya? En esta, a ver, ¿cuál era? En esta fuerza, tan, tan, a ver, lo descomponía aquí, me parece. Porque tiene que apuntar hacia el centro para que tenga esta trayectoria. A ver, un ratito. Sí, me parece que lo otro era una tangencial. Ya, entonces lo descompones de esta forma, ¿no? Donde él vale alfa. Él sería mg coseno de alfa y él sería mg seno de alfa. Se va él. ¿Ya? Entonces tienes que procurar que la fuerza que apunta hacia el centro, porque él es el centro de giro, ¿ya? Sea la fuerza centrípeta, ¿no? En este caso, entre la tensión y el mg coseno de alfa, tiene que andar él. ¿Por qué? Porque para que la resultante entre estas dos apunte hacia el centro. Es igual a la tensión menos mg por el coseno de alfa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Ah, ya, me refería a esto de aquí. Hay otra forma también que tienes que reconocer, que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio. O, si gustas, la velocidad angular al cuadrado por r. ¿Ya? Eso tienes que considerar. Estas fórmulas tienes que considerarlas para dinámica circunferencial. Si no, olvídate. Ya, esas son formulitas. Ya. Tengo que ver problemas. Si no, no voy a poder. Voy a estar hablando cada rato teoría. A ver. Pero acá veo todo lineal, ¿eh? No veo circunferencial. No, a ver, acá. Igual. Uy. Esta polilla. Ya, bueno, eso es circunferencial. Pero acá estoy viendo que no ibas. Corriente de integración de más aplicada. Ya, así no voy a trabajo. Ya, porque no te están pidiendo, ¿verdad? Acá dice con fricción y rozamiento. Ya no. Te voy a enseñar de una vez trabajo y energía, ¿ya? Trabajo. ¿Recuerdas la definición, la fórmula básica del trabajo, por casualidad? ¿Qué es el Joule? Creo que eso sí, ¿verdad? A ver, si tengo, por ejemplo, un bloque al cual yo le aplico una fuerza y lo llevo desde dónde? Desde el punto A hacia el punto B. Lo hago, ¿no? Digamos, ¿no? Recorrer una distancia. Ya, entonces, el trabajo lo que mide, Dayana, es la capacidad que tienes para mover, para transferir movimiento. Entonces, el trabajo
de la fuerza F desde A hasta B no es otra cosa que fuerza por distancia. ¿Recuerdas esa fórmula? No. Hace años que no veo física. O sea, a partir de ahora tienes que considerar esto, ¿ya? Trabajo de una fuerza es fuerza por distancia. Ahora, técnicamente es el producto punto, pero bueno, ya escalarmente nomás, ya. Fuerza por distancia. Vuelvo a repetir, ya, porque de aquí nace todito. El trabajo de una fuerza sobre un objeto que recorre una distancia d es fuerza multiplicado por la distancia, ¿ya? Ahora, vamos a un caso más general. ¿Qué pasaría? Ahora, si yo te digo, la distancia y la fuerza deben tener la misma línea de acción. O sea, si por ejemplo la fuerza es horizontal y la distancia es horizontal, ellos dos tienen que multiplicarse. Pero ¿qué pasaría, profe, si es que tú tienes una fuerza oblicua? Por ejemplo, este tipo. F con un ángulo teta, en la cual tú, por ejemplo, quieres ir desde el punto A hacia el punto B. ¿Qué harías tú? Ay, disculpa. Para poder obedecer nuevamente a la misma expresión, voy a descomponer, Dayana. ¿Ya? No sería lo mismo, pero con este cosa. Claro, descompongo, mira. F coseno de teta y él es F seno de teta. ¿Ya? Y él se... Ahora, se supone que, digo, ¿no? El trabajo, técnicamente el trabajo es fuerza, no, AB es F por el coseno de teta por la distancia. Ahí está. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes, ahora que recuerdo, tengo que mencionarte tres casos importantes para poder decir esto, ¿ya? Para poder decir esto. Mira, consideraciones. Consideraciones. Si la fuerza está a favor del movimiento, obviamente que el movimiento va así, ¿no? A favor del movimiento, Dayana, el trabajo es positivo, ¿ya? Si la fuerza está en contra del movimiento, en dirección contraria al movimiento, el trabajo es negativo. Pero esta última parte, mira, si la fuerza es perpendicular al movimiento, el trabajo es nulo. ¿Correcto? Ahora, quiero que consideres algo también. Hay dos formas de encontrar el trabajo de un objeto. Mira, debido a un sistema de fuerzas. Tú tienes, por ejemplo, un objeto, ¿no? Y lo quieres trasladar una distancia d, digamos, ¿no? Y lo tienes, por ejemplo, ajustado a una fuerza F1, a otra fuerza F2, a otra fuerza, digamos, F3, y aquí una fuerza F4. Si tú quieres hallar, por ejemplo, el trabajo neto, ¿no? El trabajo neto, ¿no? Es otra cosa que, ¿no? El trabajo de la fuerza resultante, que es igual a qué cosa? A misma fuerza resultante multiplicado por la distancia. Obviamente, tú tienes que hacer una suma vectorial aquí, ¿sí o no? ¿Recuerdas cómo sumar vectorialmente, no? La suma vectorial, ¿te acuerdas? Método del triángulo, esas cosas, ¿no? Del polígono. Pero ya tú lo sumas. Tú tienes que encontrar la fuerza resultante. Pero hay otra forma también, Dayana, que el trabajo neto, tú lo puedes calcular como ¿quién? Como la suma de trabajos, de los trabajos individuales. ¿La captas? ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Ya? Hay dos formas para calcular el trabajo neto. O bien calculas vectorialmente la fuerza resultante y luego lo multiplicas por la distancia, o puedes calcular el trabajo individual de cada fuerza. Obviamente, cada fuerza vas a calcular la distancia tomada desde la línea de acción. Me explico. Mira, hay casos, Dayana. Mira, primer caso. Cuando la fuerza es... y me refería a esto, ¿no? Por ejemplo, tú dijiste, ¿no?
es F coseno. Pero, profe, ¿y el seno? Allá, pues mira, si yo trabajo de la fuerza, que es la resultante entre estas dos, es trabajo de F seno más el trabajo del F coseno. Pero la pregunta es, Dayana, F seno, ¿qué es o no es perpendicular con la trayectoria? Sí. Ya, entonces si es una fuerza perpendicular a la trayectoria, ¿cuál es su trabajo? ¿Cero? Claro, es cero. Por eso solamente queda él nada más. El F coseno por D. ¿Se entendió? Sí. Ya, ahora, tengo primer caso, como te decía, la fuerza es constante. Por favor, no te debes olvidar que una vector vectorial sea constante cuando el módulo y cuando la dirección ambos sean constantes. ¿Ya? Sean constantes. Si ocurre eso, Dayana, lo único que tienes que preocuparte, por lo único son por las dos cosas, que encontrar el tamaño o el módulo de esa fuerza y por la distancia entre esos puntos, pero con respecto al eje de acción. ¿Cómo así, profesor? A ver, digamos, tenemos una pelota. Y obviamente digamos que la sueltas, ¿no? Pero es como que serpentea, ¿no? Serpentea, ¿no? Por efecto del viento, qué sé yo. Y sigue cayendo. Yo te pregunto, la pregunta es, Dayana, ¿cuál es la fuerza, el trabajo de la fuerza de gravedad? Entonces, la pregunta es, ¿la fuerza de gravedad es una fuerza constante o está variando? Es constante. Claro, en todo momento es constante. ¿Cuánto vale si es constante? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Esa es la aceleración. Ah, claro. Y la fuerza sería Por estática, Diana, ¿cómo calculas la fuerza de gravedad? ¿M por quién? por aceleración. Claro, pues M por G, ¿sí o no? Ujú. ¿Ya? M por G. Pues acá colocas, ¿no? F, G, en todo momento es constante. Entonces, cumple con los requisitos del caso que te voy a mostrar. Es la fuerza de gravedad misma multiplicada por ¿quién? Vuelvo a decirte, es la distancia entre esos dos puntos, pero en la misma línea de acción. O sea, es decir, la distancia vertical entre esos dos puntos. H por H. ¿Qué, profesor? ¿No importa cuánto mide esto? No, no importa. Solamente es desde dónde está, desde el punto de arriba menos el punto de abajo y punto. Ese es tu trabajo de la fuerza de gravedad. Te voy a dar otro ejemplo para que quede más claro esta idea, ¿ya? Digamos que tienes tú una superficie, digamos, no media exótica. Digamos esto. Y de repente tú tienes un bloque, ¿no? Tienes un bloque. Atenta, por favor, ¿ya? Tienes un bloque. Pero al cual le vas a aplicar, ¿qué cosa? Le vas a aplicar una fuerza constante. Nuevamente te repito que va a mantener el módulo y la dirección en todo momento. Entonces, este señor va a valer un A y este señor va a valer un B. Si yo te pregunto por el trabajo de la fuerza constante, ¿tú qué vas a responder? Si va desde el punto P hasta el punto Q, recorre todo esto. Ah, No te escucho bien, Dayana, no te escucho bien. la distancia ¿Cómo? sería F por mm, ¿Cuál de esas dos distancias, el A o el B, voy a poner perpendicular ya, depende. ¿Cuál de esas dos distancias, el A o el B, se encuentran en la misma línea de acción que la fuerza? ¿Cuál? B. ¿Perdón? B. El B, pues. Si la fuerza Ujú. constante es horizontal, vas a tomar
la distancia horizontal. Ajá. Correcto. Eso es lo que quiero que aprendas el día de hoy. Ya, fuerza por la distancia B. En este caso, si la fuerza es vertical y es constante, solo preocúpate por la distancia vertical, no por la trayectoria. Igual aquí, no importa si la trayectoria es curvilínea, al final lo que interesa, si la fuerza es constante, es que calcules dónde inició en la línea de acción, dónde terminó en esa misma línea de acción, en el caso de B. Pregunta, ¿se entendió esta parte? Sí. Ya. Sigamos, porque hay más casos ya que tengo que enseñarte. Sí. A ver. Aquí. Mira, luego tengo, ¿qué pasaría? Entonces, pero, profe, ¿qué pasaría cuando la fuerza también es constante, pero lo más en módulo? A ver, te explico. ¿Ya? Segundo caso, cuando la fuerza solo es constante en módulo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Tienes aquí una superficie irregular, digamos, ¿no? Curvilínea. Ya. Y luego acá tienes un bloque. Ojo, mira, un bloque. ¿Ya? Al que en todo momento, obviamente está tocando en superficie, ¿no? Es superficie irregular. Pero, ¿con qué característica, Diana? Que en todo momento le estás aplicando una fuerza, la fuerza con la misma magnitud. Ojo, hablo del mismo tamaño. Profe, la dirección está cambiando, como estás observando, pero el tamaño se mantiene. Profesor, ¿cómo calculo el trabajo de esa fuerza? Fácil. Lo que vas a hacer es calcular la longitud de la trayectoria. Llámale a este señor un L. La longitud de esa trayectoria, yo sé que es un poco curvilínea, pero si la calculas, llegas a determinar el trabajo de esa fuerza. No es otra cosa que la fuerza misma multiplicada por la longitud de la trayectoria. ¿Se llega a entender este argumento, esta definición, Dayana? Sí. Ya. Ahora, profesor, pero usted habla mucho constante y la vida real está variando. La impermanencia de las cosas siempre es latente. ¿Cómo podría yo trabajar o calcular el trabajo de una fuerza que está variando? Es una muy buena pregunta y tiene respuesta. ¿Ya? Cuando la fuerza está variando, podemos calcularla, pero necesitamos un gráfico. Necesitamos lo siguiente, Dayana. Un gráfico fuerza contra distancia, ¿ya? O desplazamiento, como lo quieras llamar. X en metros y la fuerza en newton. Necesitas una gráfica. Ahora, obviamente que la variación de la fuerza va a escribir, ¿no?, una curva, ¿no? Tiene una ecuación matemática que escribe una curva. ¿Cómo tú calculas el trabajo? Bien fácil, Dayana. Tienes que calcular el área bajo esa curva. Y aquí, por ejemplo, tus métodos de integración. ¿Ya? Entonces aquí tienes el área y obviamente en esta parte tienes el punto P y acá el punto Q. El trabajo de esa fuerza variable desde el punto P hasta el punto Q se obtiene como el área bajo la curva de donde inicia hasta donde termina. Y ya está, asunto arreglado. ¿Quién te ayuda a trabajar esta parte? El cálculo, la integración. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Bueno, había dicho, ¿no? Si la fuerza, por ejemplo, es favorable al movimiento, el trabajo es positivo. Si está en contra, es negativo. Y si es perpendicular, ¿no? Es
es cero. ¿Ya? Es cero. Bien, me parece que es todo con respecto a trabajo. Creo que más ahí ya no puedo agregar más. A ver, tus problemas. Estoy viendo aquí. Esto es dinámica. Acá. No, dinámica, pues que yo trabajo. Si no agarro del mío ya. ¿Dónde está? Ya, ahí está, por ejemplo, mira. Lo que enseñan mis alumnitos. Práctica elegida 1. Determina la cantidad de trabajo mecánico. Esa pregunta, ya la de clave la tienes mala, pero yo lo voy a resolver. Determine la cantidad de trabajo mecánico que desarrolla el joven sobre el cajón de 20 kilogramos. Si el valor de la tensión en la cuerda es 100 newton, además determine el trabajo neto desarrollado sobre el cajón en el tramo AB. Ya vamos a resolver ese problema, ¿ya? Para darte una idea de cómo se resuelve un problema de trabajo y energía. Primero trabajo. ¿Estás ahí, Dayana? Sí. Dame un 5, lo voy a dibujar ya. El trabajo del joven es lo mismo que el trabajo de la fuerza de tensión. Y es más, ahora que me acuerdo, esa tensión debe valer 1000 newton, ¿ya? Aquí lo voy a dibujar. Sí, porque me acuerdo que tuve problemas con ese ejercicio. Ya, el rozamiento vale 0,5, no te vas a olvidar. El mu vale 0,5. La masa de ese bloque, es 20 kilogramos, ¿no? Y esa tensión vale 1000 newton. Ah, y el ángulo de inclinación es 53 grados. Ya, mira, voy a quitar esto ya, el PDF, y es este el problema. Te están pidiendo, por ejemplo, para comenzar, te están pidiendo el trabajo de la tensión, es tu primer objetivo. Luego es el trabajo neto realizado sobre ese bloque. Ahora, la pregunta, profesor, ¿cómo yo puedo calcular? Ah, y obviamente dice que se ha movido desde A hasta B y acá son 8 metros, ¿sí o no? 8 metros. Bacán. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo calculo el trabajo de la tensión? Diana, ¿cómo calculo el trabajo de la tensión? Pues trabajo es igual a fuerza por distancia. Claro, pero recuerda que esa fuerza es oblicua. La fuerza de la cual tú vas a calcular tiene que estar, ¿qué cosa? En la misma línea de acción, ¿verdad? Claro, tiene que ser. Claro, entonces, primero para encontrar el trabajo de esta fuerza de tensión profesor, es coseno, ¿sí o no? Ah, ya. El trabajo de la tensión es la fuerza, que sería 1000, multiplicado por el coseno de 53 grados, multiplicado a la vez por quién, Dayana, por lo que ha recorrido, ¿sí o no? 8 metros. ¿Cuánto vale ese trabajo? A ver, según la calculadora. 1000 por coseno que sería 3 quintos, ¿no? Por 8. 4800, ¿ya? Sí, ¿no? Porque coseno vale 3 quintos, ya. 4800 joule. 4800 joule, ah, mira, joule. Ya, profe. Ahora, la pregunta es, el trabajo neto, ¿cómo lo calcularía yo? Ya, Dayana, cuando te piden trabajo neto, tenemos que calcular, no, tenemos que diagramar las fuerzas. Te había explicado que había dos formas de encontrar el trabajo neto. O bien era por la fuerza resultante,
o bien ir a por la suma de fuerzas, ¿no? O bien ir a por la suma de fuerzas. En este caso, voy a aplicar la suma de, voy a calcular trabajos individuales. Ojo, trabajos individuales, correcto. Entonces la pregunta es, profe, tengo que graficar las fuerzas. ¿Cuál es la primera fuerza que siempre graficas, Dayana? La de gravedad. Claro, ¿cuánto vale? Si G vale 10. Es que, ¿qué? Sí, que ¿Cuánto vale si G vale 10? Ay, ¿qué? acá está la maceja. Vamos, ¿cuánto vale el peso? Por- ¿Cuál es la pregunta? Que ¿cuál vale 10? ¿Cuánto vale el peso si el G vale 10? Ah, ya. Pues, más o menos 200. 200, sería 200. Muy bien, 200. Como tu bicentenario, ¿sí o no? 200 años, ¿sí o no? Ya, 200 newton. Ahí está. ¿Ya? Ahora, pregunta del millón. ¿Hay o no hay rozamiento? ¿Tú qué opinas? Sí, Ya. ¿Por qué hay rozamiento, Diana? porque ahí está el nudo que necesito como Muy bien. Estrella en la frente. algunas puntas. Voy a graficar las dos componentes, ¿no? Las fuerzas auxiliares. Una es la fuerza normal. Ah, me había olvidado. El bloque se mueve hacia la derecha. Y también tengo que graficar la fuerza de rozamiento, que obviamente se opone al deslizamiento. Fuerza de rozamiento. Correcto. Entonces, mira, voy a calcular ambas fuerzas para colocarlas en mi fórmula de trabajos individuales. Debes saber, ya por cultura general, que la fuerza de rozamiento entre la fuerza normal es el coeficiente de fricción, en este caso cinético. ¿Cuánto vale para fracciones? ¿Un medio, sí o no? Sí. Correcto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el truco de K, de Keiko, mira, justo. K de Keiko. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza normal, Dayana? 2K. Claro, 2K. Muy bien. Rozamiento vale 1K y 2K. Pero en esta gráfica, como el movimiento se está ejecutando en la línea horizontal, ¿quiénes tienen que ser iguales? La fuerza normal con la fuerza gravedad. Claro, claro. Mira, es más todavía. Lo que yo voy a hacer aquí es que falta, pues falta una componente, ¿no? Vertical, si no falta él. Falta tensión. ¿Cuánto vale de aquí? El señor vale seno de 53 4 quintos. ¿Cuánto vale 1000 por 4 quintos? A ver. 1000 por 4 quintos. 800 newton. Ah, 800. 800. No, pues le va a ganar. Ah, tú tiene que ser 100 entonces, pues, ¿no? Claro, claro. Ya. Sí, es 100, Dayana, ahora que me acuerdo. Si no, te va a cuadrar. 80. Sí, es 100. Se ve que un problema había con esto. Entonces acá sería 480 joules nada más. Ya está. Ya. Si él fuera 100, él va a ser 80 por la descomposición. 80 newton, ¿sí o no? Como no hay, eh, como no hay línea de acción en la, cuando no hay movimiento en la línea vertical, ellos tienen que empatarse. O sea, digo, fuerza normal es igual a quién? Mejor dicho, más 80 es igual a 200. ¿Se tiene esa parte, Dayana? Sí. Ya. Ahorita ya. Voy a borrar esto. Más. Ya, ¿cuánto vale la fuerza normal? Fuerza normal vale 120 newton. Ahora, como habíamos mencionado, la fuerza normal vale 2K. Pregunta, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? 60 newton. 60 newton. Perfecto. Muy bien. Ya está. Entonces, eh, nuevamente, solamente quería calcular la fuerza de rozamiento.
Pero por favor, quédate con estas tres fuerzas, ¿ya? Quédate con la tensión, quédate con la fuerza de gravedad, y obviamente con la normal y con la de rozamiento, que es la que a ellas, a esas cuatro yo les voy a aplicar el trabajo neto. Mira, el trabajo neto, entonces, ¿a qué es igual, Diana? Es al trabajo de la fuerza normal más el trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo de la tensión, ¿correcto? Porque son las cuatro fuerzas que estoy, bueno, cuatro magnitudes vectoriales que voy a analizar. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, mira, voy a dejar un poquito, ¿ya? Para que se pueda ver. Pregunta de Diana, ¿cuál de esas fuerzas, por ejemplo, valen cero? Si me está siguiendo. La normal con la normal con la de gravedad, porque no hay distancia. Claro, la fuerza normal porque es perpendicular al movimiento, pues, Diana. Ah, claro, también. Porque Perpendicular. ¿Qué otra y fuerza más nula? la de gravedad creo, porque la distancia Ya, aquí no tiene hay que tener distancia. certezas, ¿ah? No hay que creer, tiene que ser certeza. Gravedad, porque también implica el movimiento. Correcto. Listo. Ahora, vamos con la fuerza de rozamiento. Pregunta, Dayana, ¿ese trabajo de rozamiento es positivo o negativo? Positivo. No, no es positivo. No, no, es negativo. Porque, claro, el movimiento, tenía movimiento, no queda para el lado derecho. No te escucho, escucho un balbuceo, pero no te escucho bien. Ya, sí, no me había acordado que tenía este movimiento por ¿Qué ocurre con esa fuerza de rozamiento, Dayana? Según el gráfico, ¿se opone o está a favor del movimiento? se pone Si se opone, ¿cómo es el trabajo? ¿Positivo o negativo? negativo. Negativo, pues. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, trabajo neto es igual a ¿quién? Fuerza de rozamiento, ya, profesor, menos, porque se opone. ¿Cuánto ve la fuerza de rozamiento? 60. ¿Multiplicado por quién, Dayana? Vamos, si me está siguiendo. Por 8. ¿Cuánto? Por 8. Por 8, porque es la distancia, pues. Ajá. Sumado. ¿Cuánto vale el trabajo de la tensión? Acá está. 480. ¿Cuánto? 480. 480. Joule. Ya. Haz un esfuerzo, por favor. ¿Cuánto vale eso? 0. Cero. ¿Sí o no? Profe. Ahora, entonces yo fue que me equivoqué, entonces pues Dayana. Pucha, tengo que hacer la corrección con mis chicos, ¿ah? Porque yo les había garantizado que ese era 1000. Mira, ¿cuál es la clave aquí? Es 480 y cero, pues. Porque están pidiendo el trabajo de la cuerda, que es 480 que nos salió al principio, y el neto, que vale cero, pues. Ahora, ¿qué significa, Diana, que el trabajo neto de un cuerpo sea cero? Observación, ¿ya? Observación. ¿Ya? Mira, si el trabajo, ojo, el trabajo neto, ¿ya? Es cero, ¿no? ¿Cómo es la fuerza resultante, Dayana? 0. Cero, ¿no? Porque Entonces, fuerza resultante por distancia. la aceleración, ¿cuánto también vale, Dayana? Bien. ¿Cuánto? 0. Cero. Eso significa que la velocidad, ¿cómo es? Constante. Constante, pues.
Puede ser, el razonamiento de Diana, mira, puede ser de ida o de vuelta. Es decir, un objeto a velocidad constante presenta trabajo neto cero. Ya. Por ahí te quieren sorprender de repente. Ponen tremendo bloque, palos, qué sé yo, en tu gráfica, pero justo te encuentras y dice, esa cosa desciende a velocidad constante. ¿Cuál es el trabajo neto cero, profe? Velocidad constante, aceleración cero, fuerza cero, trabajo neto cero. Ya está, concreto. ¿Se entendió el ejemplo o hay algo que no haya quedado claro? No, sí se entendió todo. Vamos con el siguiente ejemplito, ¿ya? Para eso de trabajo. Porque este material sí es interesante. Lo bueno es que la guía que escogí con ellos, ¿ya? Sí es bien pedagógica. A ver, vamos con el siguiente problemita. Ajá. Mira, ve. Dice, un joven patea verticalmente hacia arriba un balón de fútbol, cuya masa es 450 gramos, de modo que logra ascender 8 metros. Si te dice, ¿no? Si te dice que la resistencia del aire sobre el balón tiene un módulo igual a la quinta parte de su peso, determine el trabajo neto sobre el balón durante su ascenso. Ya, ¿cómo haría esto ahí? A ver, voy a graficarlo, ¿ya? Mientras vas leyendo el... ¿no? 2. Un joven patea una pelota, ¿no? Cuya masa es 450. La masa. De modo que logra ascender 8 metros. Ya, hasta que se detiene, ¿no? Mm, 8 metros. Ya, pero dice aquí algo bien específico. ¿Ah? Dice, la resistencia del aire sobre el balón tiene un módulo igual a la quinta parte de su peso. Ya. Te piden el trabajo neto sobre el balón. Trabajo neto. Mira, vamos a analizar ese gráfico, ¿ya? Ahí está. Entonces, puedo observar ese balón que va ascendiendo, pero mira, sobre el balón de Ayana actúan dos fuerzas. Mucho cuidado con eso. Ya, si la masa vale 450 gramos, pasado kilogramos de Ayana, ¿cuánto valía la masa? La masa sería entre 1000, sería, ¿no? Entre 1000 gramos, un kilogramo. Sería 0,45 kilogramos, Sí. ya. Y multiplicado por esto, por 10, sería 4,5 newton, ¿sí o no? El peso de ese balón, ya, es 4,5 newton. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo normal? Sí. Ya. Ahora, mira, voy a leer el enunciado. Dice, la resistencia del aire. Pregunta, si el balón va ascendiendo, ¿hacia dónde apunta el aire? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ahí arriba. Ah, o sea, el aire le ayuda a ascender. Espera. Hacia abajo diré porque es como un impedimento. Claro, pues de hecho la misma palabra resistencia te dice a dónde apunta, pues, ¿no? Hacia abajo. Entonces apunta hacia abajo. Y dice que es la quinta parte del peso de ese balón. Sería la quinta parte, 0,9 me parece. 0,9 newton. Además dice que es constante. ¿Ya? Ya, profe. ¿Cuál es el trabajo neto realizado sobre ese bloque? Bueno, me hago problemas, ¿ah? El trabajo neto es el trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza de resistencia del aire. Entonces, o si gusta, también puede ser, ¿no? Como la fuerza resultante, porque igual se suman algebraicamente. Pero voy a trabajarlo así. Pregunta, Diana. ¿El trabajo de la fuerza de gravedad es positivo o negativo? Es negativo.
Negativo. Muy bien. Oposición al movimiento. Hablamos de la fuerza, 4,5 por la distancia, ¿no? Entre esa línea de acción, que sería 8. ¿Ya? Más y el trabajo de la fuerza del aire, de resistencia del aire. También sería negativo. Muy bien, negativo. Multiplicado por 0,9 por 8. Correcto. Entonces, vamos a trabajarlo. Y esto ya, y queda nomás, pues ahí queda. Puedes calcularlo nomás. 4,5 por 8. Menos 0. Allá. 4,5 por 8 más 43,2, Diana. Menos 43,2 Joule. Ya está. El trabajo neto sobre ese balón es menos 43. Menos 43. ¿Qué significa? Que lo están queriendo detener, ¿sí o no? Pregunta, ¿se entendió la solución? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? No, bueno. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Con respecto a trabajo. Dice lo siguiente. El bloque de 6 kilogramos resbala sobre un plano inclinado que ejerce una fuerza de fricción cuyo módulo es 10 newton. Determina el trabajo neto sobre el bloque cuando haya avanzado 5 metros por el plano inclinado. Ya, mira. Problema número 3, ¿ya? Dame un 5 que lo voy a dibujar un ratito. ¿Sabes qué han hecho mis profesores ahorita? Me han mandado un comunicado, pues. Y me están diciendo, no sé no sé si han hecho esto tus profesores, pero ya a mí me da risa porque, o sea, es que eso ya creo que les hiere su orgullo, creo. Los profesores han dicho que a partir de ahora van a tomar en cuenta la asistencia, pues. Y encima van a obsequiar puntos si es que asistes y participas. ¿Qué te da a entender eso, Diana? Que están mal en su curso. Algunos, pero es que no van a clase. ¿No? Hay tampoco aforo en sus clases, que ya, pues, porque nadie viene, pues, pucha. Para que vengan, pues, hay que incentivarlos. Bueno, ¿qué culpa tiene uno que su clase sea aburrida, pues, no? Ay, bueno, 6 kilogramos, resbala sobre un plano inclinado. ¿En tu clase pasan asistencia? ¿Dicho sea de paso? No, No pasan, ¿verdad? no. Mm, qué suerte. Ya Solo está. la ley de comunicación académica, pero menos están conectados. Ah, ya, pero no te ve, pues, si estás echada durmiendo, haciendo otra cosa. Mm. Nosotros, bueno, hay gente que va más conchuda, bueno, aunque a veces me incluyo yo, que ni siquiera va. Ya, bueno, ¿por qué? Es que yo abro y va. Bueno, ya, esos son mis asuntos. Ya, vamos al problemita. Solo quería comentar mientras dibujo. Ahí está. Tienes el bloque que va bajando. Es importante que veas las líneas de acciones, ¿ya? Ese bloque pesa 6 kilogramos y dice que vas a bajar 5 metros, ¿ya? 5 metros vas a bajar. Digamos que va desde aquí, ¿no? Hasta la parte final. Todo esto mide 5 metros. Todo esto va de 5 metros. ¿Ya? 5 metros, ¿ya? Ahora dice, determina el trabajo neto sobre el bloque, ya, trabajo neto. Diana, cuando te pregunta por el trabajo neto, te pregunta por el trabajo de todas las fuerzas en conjunto. Recuerda que hay dos formas, o bien calculas la fuerza resultante, o bien chambeas el trabajo de cada, ¿no? Fuerza. Vamos a graficar justamente esas fuerzas. Dice, bloque de 6 kilogramos, fácil. Peso, ¿sí o no? Peso, el peso sería 60 newton, ¿sí o no? Ahora te dice, resbala sobre un plano inclinado y además que ejerce el plano inclinado, ejerce, lee conmigo ya,
ejerce una fuerza de fricción cuyo módulo es 10 newton. Ah, profe. Entonces, cuando yo grafique la fuerza de fricción, o rozamiento, si quieres llamarle, va a tener este módulo. 10 newton. ¿Correcto? Sí. Ya. ¿Qué otra fuerza falta? Profe, falta la fuerza normal. Porque recuerda que en el fondo es una reacción. Fuerza normal. ¿Ya? ¿Hay alguna otra fuerza más? ¿Falta graficar otra fuerza? Pues la que no hace, no es la fuerza que hace que baje. Ah, no, pero esa fuerza es como una fuerza. ¿Qué falta graficar? La fuerza de voluntad. Ajá, es el que iba a decir, pero no. No, pues Dayana, por dinámica, se supone que esta resultante tiene que ponerse abajo. Y es lo que hace que acelere. Claro, Entonces, no falta ninguna fuerza. Además, yo te dije muy bien que para hallar la cantidad de fuerzas tienes que preguntarte con cuántos cuerpos interactúa ese objeto. En este caso claro, solamente hay dos, la Tierra y el plano inclinado. Obviamente que está el peso y la reacción, que la he descompuesto en dos, en la fuerza de rozamiento y en la fuerza normal. ¿Ya? Por si acaso, él es F rozamiento, ¿ah? Te da todo el problema. ¿Ya? Entonces, para trabajar, mejor dicho, para calcular el trabajo neto, voy a escribir lo siguiente. Trabajo de la fuerza de gravedad, ¿correcto? Más el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo ¿de quién? De la fuerza de rozamiento, ¿correcto? ¿Se entendió hasta allí? sí. Muy bien. Entonces, profe, ¿cómo calculo yo eh, el trabajo de la fuerza de gravedad? Tengo que calcular, ¿no? Como yo sé que esto vale 5 metros, Dayana, pero obviamente, pregunta si es que me está siguiendo. ¿Estos 5 metros es el que yo voy a multiplicar por la fuerza de gravedad para calcular el trabajo de dicha fuerza? No, va a ser la descomposición de eso. Claro, ¿y cuál vas a chapar? ¿La vertical o la horizontal? La- La vertical, pues. La vertical. ¿Se entendió? Justo por la teoría que te he dado, pues. Teoría resumidita. Entonces, profe, mire, ve, si usted está chambeando con una fuerza vertical, usted me tiene que calcular la distancia vertical entre el punto inicial y el punto final, no importando qué trayectoria tenga. Si él vale 5, ¿cuánto vale este segmento, Diana? 4. 4, muy bien. En la frente, 4. Profe, y además, ¿ayuda o está en contra del movimiento del bloque? Ayuda, Entonces, ¿cómo es el trabajo? positivo. Positivo. Entonces, profe, más multiplicado por quién? 60 multiplicado por quién? Por 4. Más. Dayana, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza normal? 0. ¿Por qué? 0. ¿Por qué? Porque es perpendicular al. Muy bien. Suficiente, ¿ah? No te preocupes, no quiero, algo que cuesta nada más, profe, porque es perpendicular al movimiento, o sea, no, suficiente para mí. Ya sé que me estás entendiendo. Muy bien. Ahora, la fuerza de rozamiento, Dayana, ¿está en contra o está apoyando el movimiento? En contra. El signo es, entonces, Negativo. negativo. Correcto. Ajá. Ya. ¿Qué vas a multiplicar? Dicta, ¿qué vas a multiplicar acá? 10 por el 5. Por 5, perfecto. Ya, ¿cuánto vale esto? 240 menos 50, me parece, ¿no? ¿Hablamos de cuánto? De 190 Joule. Joule es la unidad de trabajo y de energía también. ¿Ya? Pregunta, ¿se entendió el problema? Sí. ¿Sencillo, sí o no? Ujú. Ya. Ahora no hay clave. Ya sí, clave. Acá está.
¿Ves? 190 Joule. ¿Ya? Listo. A ver. Siguiente problema, Diana. 4. El bloque es desplazado por una fuerza F, cuyo módulo varía de acuerdo a la gráfica adjunta. Determine su cantidad de trabajo desde 0 hasta 8. Ajá. Ya. Voy a dibujar, ¿ya? Wow. Bichito que me está fastidiando. Un ratito. Observa bien esa gráfica, ¿ya? La fuerza está variando. Entonces tienes que calcular. Yo te dije, ¿no? Cuando la fuerza está variando, Diana, ¿qué tenemos que hacer para calcular el trabajo? Ahí dice el trabajo desde 0 hasta 8. El trabajo de esa fuerza, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que... La teoría, la teoría. La fuerza. Fuerza de... El trabajo se calcula como el área bajo la curva, Diana. ¿Ya? El área bajo la curva. ¿Se entiende hasta allí? Sí. Ya, entonces aquí solamente tengo que calcular el área bajo la curva. Digo, mira, bueno, no es curva, no es una recta, ¿no? Pero dice desde 0 hasta 8. Entonces mi matemática me tiene que ayudar a encontrar este punto. ¿Correcto? 8, ¿no? Ya, entonces, a ver, tu matemática, ¿cómo va? Profe, esto mide 8, ¿verdad? Por geometría, 8. Y por ser triángulo notable, si él mide 8, ¿cuánto mide él? 8. También 8. Pregunta el millón, ¿cuánto vale esta ordenada? 4. 8. 8 no es. No, 12. 12. Muy bien. O sea, Diana, estamos frente a un trapecio en el fondo, ¿sí o no? Voy a dibujar trapecio, ¿ya? Porque tengo que hallar esta área, pues. Esta área. Con todo, ¿ah? Con todo. Ya, esta área tengo que encontrar. Ya. Entonces, él vale 4, él vale 8 y también vale 8. Entonces, esto es cultura general. ¿Cómo calculas tú el área de un trapecio? Promediando sus bases y multiplicándolo por la altura. ¿Sí o no? Entonces, el área vale 4 más 8 entre 2 multiplicado por 8. Eso sería C por 8, 48, ¿no? 48 Joule, Dayana. 48 Joule. ¿Ya? Entonces, cuando te digan que la fuerza varía y te dan una gráfica y te piden trabajo, tú tienes que tomarte la molestia de encontrar
¿no? Las medidas que te permiten calcular el área bajo la curva. En este caso es recta. Bueno, como es un nivel recto. No, no, pero aquí también te van a poner esto porque todavía no llevas integrales. Te van a poner rectas nada más. Y ahí, bueno, sale pues, por geometría. A ver, ahí no hay clave. 48. No hay clave. ¿Qué pasó? 4. No, pues, es que era 12. No me Pero corregí. no. ¿Me dijiste, me dijiste? Este es 12. Ah, claro. Ujú. Qué cachimbo. 12. Ya, sería 12, 16. Ahora sería 64, ¿no? Ahí está. 64. Y ahí sí clave me parece. Ya ves la C. Ya, ahí está. Letra C. 12. Y acá sería 12. Y acá sería 64. Ya está. 64. Y ahora sí clave, ¿no? Letra C. Ah, rugosa, dice, ¿no? El módulo de superficie de geometría cuadrográfica. Si la fuerza de rozamiento sobre el bloque de módulo 10. Ya, a ver, Diana, si me vas entendiendo, a ver, inténtate la 5. Te voy a dar 10 minutos, ¿ya? Para que veas la 5. Con todo lo que te he enseñado hasta ahorita, puedes tranquilamente resolver esa pregunta. Inténtalo, por favor, yo te voy a enseñar a resolver de todas maneras. ¿Puedo ver las alternativas? Ahí está. Es más, ahí lo achico. Ahí se puede notar todavía la letra, ¿no, Diana? Sí. Ya.
Creo que no entiendo bien. O sea, se refiere a cuando está hasta 6 metros. Ya, tienes que calcular, por tu matemática tienes que calcular cuál es la fuerza en Newton cuando X vale 6, pues. ¿Mm? Ya. Y aparte que tienes que considerar rozamiento. ¿Qué te pide ahí? Trabajo neto. Ujú. Esa es matemática básica. Cuando tienes esa línea oblicua, ¿no? Esa línea echadita, tienes que calcular cuando X vale, F cuando X vale 6. ¿Cómo haría esto ahí? Voy a dibujarlo ya, mientras dibujo, ahí te enseño a resolverlo.
Ya, lo voy a resolver, ¿ya? Voy a quitar el pantallita y ahí está el ejercicio. Dice, un bloque se traslada sobre una superficie horizontal rugosa. Ten mucho cuidado con eso, ¿ya? El módulo de la fuerza F varía de acuerdo a la gráfica. Si la fuerza de rozamiento sobre el bloque de ese módulo es 10 newton, determine la cantidad de trabajo que neto, ya, mucho cuidado con esa frase, trabajo neto, para el tramo desde X0 hasta X6. Dayana, voy a hacer el diagrama de fuerzas para este bloque. Dice, ¿hay más ahí? No, no hay masa, pero por lo menos sé que sería M por G, el peso, correcto. Ahora, ¿hay reacción con el piso? Sí, para eso aparece la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Como el bloque se desplaza hacia la parte derecha, la fuerza de rozamiento es un dato, por si acaso, ¿ah? Ahí dice, ¿ya? 10 newton, ¿ya? Ahora, debo calcular, para hacer trabajo neto, escribo, ¿no? Trabajo neto es igual al trabajo de ¿quién? De la fuerza normal más el trabajo del peso, ¿no? Más el trabajo de la fuerza misma F, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Cuáles de esas dos fuerzas se van a ir, Diana? Claro, claro. Se va a ir la normal y el peso, por ser perpendiculares al movimiento. Solamente debo calcular el trabajo de la fuerza que está variando y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento es bien sencillita, pues. Porque si vas de 0 a 6, solamente debes multiplicar 10 por 6 nomás. ¿No? Trabajo neto. Ya, entonces, él es facilito, con signo negativo porque se opone al movimiento. Profe, y él, allá pues, te preguntan de 0 a 6, mucho cuidado, ¿ya? De 0 a 6. ¿Dónde está mi lapicero rojo? Acá está. De 0 a 6. ¿Cuántas casillas hay aquí, Diana? De 4 a 6. 2. Ya, y de 6 a 8, ¿cuánto hay? 2. También 2. Ya, mira, aquí sí el problema está diseñado para que apliques geometría, ¿ya? En geometría hay un teorema que te va a simplificar la vida, porque lo puedes hallar por geometría analítica, ¿no? Ecuación y lo que quieras, pero más fácil es si tienes esto de aquí. Un trapecio, ¿no? Puntos medios. Ojo, hablo de puntos medios. Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Las tres son paralelas. Entonces, hay un teorema, Diana, que si él vale, por ejemplo, un A, un B y él vale X, ¿ya? El X vale la semisuma de las bases. No sé si has visto alguna vez ese teorema. Sí. Ya. Sí. Esto va a ocurrir justamente en el trapecio rectángulo, mira. 90, 90, 90. ¿Es un trapecio, sí o no? Y esto es punto medio. El 6 es punto medio de 4 y 8. ¿Correcto? Sí. Ya. ¿Cuánto mide él? 20. ¿Cuánto mide él? 30. Pregunta, ¿cuánto mide el segmento rojo? Si me está siguiendo. 25. 25, perfecto. Entonces quiere decir que este señor aquí es 25. Entonces, si te piden de 0 hasta 6, debes calcular esta área, pues. Esta área. ¿No? Te piden, claro, de 0 a 6. Esta área que voy a pintar de amarillo. Esta área te van a pedir. Entonces, geométricamente, bueno, es un rectángulo, ¿no? 4 por 20, eso es fácil. Ahora, ¿cómo calculas toda esta área? Bueno, facilito, mira. ¿No? Voy a llamarle un área sub 1 y un área sub 2. ¿Ya? Entonces, aquí el costadito, asterisco, es una operación aparte. Trabajo de la fuerza no es otra cosa que el área 1 más el área 2. El área 1 es 4 por 20, 80 Joule, más el área 2, 20 más 25, ojo, 20 más 25 entre 2 multiplicado por la altura, que vale 2. ¿No? Esta es la altura, ¿no? Del trapecio. ¿Se entiende? Sí. Ya.
se retira, sería 125. El trabajo de la fuerza variable es 125 Joule. Entonces, corriendo, vas a tu ecuación principal. Más 125 Joule. ¿Más por qué? Porque está favoreciendo el movimiento. Pregunta, en el caso de la fuerza de rozamiento, profe, es negativo. Más menos 10. ¿Por cuánto, Diana? Por 6. Por 6, pues. Por 6. Ajá. ¿Cuánto vale el trabajo neto? A ver, 125 menos 60. 65. 65 Joule. ¿Hay clave o no hay clave? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Se entendió el problema, Diana? ¿O hay alguna observación que tengas? ¿Alguna duda? No, ninguna, es lo que me estoy, ya sé lo que me estaba confundiendo. ¿En qué te estabas confundiendo, En Diana? la parte de, ¿cómo es? De- me estaba complicando en el área, pero no del área uno, sino del área 2. Porque, porque yo, sí hay todo lo demás, pero me faltaba, ¿cómo decirlo? Estaba, según yo, intentando ayer, como que esa pendiente, Ujú. que según yo ahí estaba el bloque, Ya. pero no era así, porque se trata de eso de la persona. Claro, eso, bueno, ya eso es tu herramienta geométrica, pues. Pero, bueno, puedes hallarlo. eh, Sí, yo intenté ayer primero el triangulito, ya. lo demás. También, también. Ajá, Ya, solamente ese era el problema, porque si hallabas el área, ¿no? Le ponías acá 125 y le restabas 60, ¿sí o no? Porque sabías que ese trabajo era negativo. claro. Ya. A ver. Nos vamos a quedar en este último problema que vamos a desarrollar, ¿ya? Después mañana continuamos. Mañana, mañana tienes tiempo normal, ¿no? Sí. Ya, mañana. Bueno, sí, mañana sí tengo 8 días. Mira, vamos con el último problema de esta sesión. 6. Se muestra un bloque de 4 kilogramos al cual se le ejerce una fuerza F. Ya, inténtalo por favor. 5 o 10 minutos para yo explicártelo, ¿ya? Porque es el mismo problema, solamente que acá le han cambiado el área, mira, ve. ¿Ves? El área acá es triangular, ¿sí o no? Más fácil todavía. A ver, inténtalo.
También se incluye la fuerza de rozamiento. Sí, ¿no? Dime. También se incluye la fuerza de rozamiento. Aunque ¿Qué te no- pide? El trabajo neto sobre el bloque. Claro, por supuesto. Dayana, neto es todo, todo, todo. Considero todo. Espera, ¿cuál me dijo que haga las 6 o la 1? La 6. Sí, la que sigue. Ahí, sí.
¿Puedes explicarme cómo lo soluciona? Ya, mira. Porque sí, me parece. Dice, ¿no? Se muestra un bloque de 4 kilogramos. Ya, esta es la gráfica. El trabajo neto, acuérdate que es el trabajo total de todas las fuerzas, el efecto total sobre ese bloque. ¿Ya? Entonces tienes que trabajarlo de dos formas. O bien puedes hallar la fuerza resultante y multiplicarlo por la distancia, o bien, puedes trabajar fuerza por fuerza, el trabajo de cada fuerza. ¿Ya? Vamos a ver, que sería X en metros y F en newton. Y ahí tienes un bloque y obviamente está en un piso rugoso. Fuerza. No, tienes el 0,2. Ya. Ya está dibujado. Si es 0,2, ese coeficiente dice 4 kilogramos. Ya, entonces voy a trabajar con todas las fuerzas. Primero está el peso, que es vertical y hacia abajo. Si es 4 kilogramos, tenemos 40 newton de peso. Si el piso es rugoso, hay dos fuerzas, hay dos, bueno, dos, ¿no? Dos, ¿cómo les digo? Dos componentes que aparecen más. Una es la fuerza normal y otra es la fuerza de rozamiento. Dice que ese bloque se está yendo hacia la derecha. Ya, ¿dónde está mi lápiz? Acá está. Se está yendo hacia la derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento apunta hacia la izquierda. Ya, pero tenemos que encontrar pues cuánto vale cada uno, ¿sí o no? Entonces, recuérdate que la fuerza de rozamiento entre la fuerza normal es el mu. En este caso, ahí el dato está ahí presente. El mu vale 0,2. El mu vale 0,2. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es decir, si vale 0,2, un quinto. Aplico el truco de la K. Como no hay movimiento en la vertical, tiene que equilibrarse tanto él como él, lo que significa que 5K vale 40. Sí. 5K vale 40, o sea que K vale 8. O sea, la fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? 8 newton. Correcto. Ahora, esa fuerza F, la demorada está variando, no hay problema, porque dice, ¿de cuándo? Dice, hasta que el instante en que la aceleración del bloque sea cero. Ya pues, si te piden que la aceleración sea cero, es porque la fuerza, si te piden que la aceleración sea cero, es porque la fuerza resultante, o mejor dicho, la fuerza F, sea cero, ¿no? A ver, hasta que la fuerza, a ver, hasta que la aceleración del bloque sea cero, dice, ¿no? Ya. No. Entonces, mira, para que sea cero, ¿no? Claro, la fuerza resultante tiene que ser cero. Entonces, la fuerza resultante es la suma de todos estos vectores, por lo que para que cuando la aceleración sea cero, F tiene que ser 8 newton. O sea, tienes que calcular hasta aquí, ¿no? Hasta cuando valga 8 newton, que debe ser esto de acá, ¿no? 8. La pregunta es, ¿cuánto avanzó? ¿No? ¿Cuánto distancia ha avanzado hasta que se vuelva 8? En este punto, cuando la fuerza vale 8, F vale 8, se cancela con el rozamiento, 0, y él se cancela con 0, entonces la fuerza resultante vale 0. Si la fuerza resultante vale 0, la aceleración vale 0, que es lo que te pide el problema. ¿Ya? Bueno, esto es matemática nada más. ¿Cuánto hay aquí? De 8 a 24 hay 16. ¿Ya? Y voy a llamarle a este señor un X. X, y él vale 12 menos X, ¿no? Él sería 8, él vale 12 menos X. Semejanza, ¿no? 24 es a 12, voy a colocar aquí, por semejanza, ¿ya?
24 es a 12, 24 es a 12, ¿como quién? Como 8 es a 12 menos x. Ahí está. Entonces, acá saco tercia y sería 3 por 12 menos x igual a 12. Tercia, tercia, 4. X vale 8. O sea, hasta el octavo metro, la fuerza normal es 8, ¿no? Sí, 8. 8. Sí, es 8. Hasta el octavo metro, Dayana, la fuerza se vuelve 8 y se cancela con él. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo? Desde 0 hasta 8. Bueno, es bien fácil de hallar, área del trapecio, ¿no? Entonces planteo lo siguiente. Trabajo neto. ¿Qué dicen, no? Trabajo neto. Sí, trabajo neto. ¿Es igual a quién? Al trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo de la fuerza de rozamiento, más el trabajo de de la fuerza F, ¿no? Ya, entonces, sabes que de antemano la gravedad y el rozamiento y la normal se retiran, solo queda el rozamiento, vale 8. ¿8 por cuánto? 8 por 8 me parece, ¿no? Hasta que se detiene. Trabajo neto es 8 a menos todavía, porque es en contra, ¿no? Menos 8 por 8. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza allá? Área del trapecio. 24, área sería 24 sumado con 8, partido por 2 y multiplicado por 8. ¿Cuánto sale eso? A ver, tenemos 24 más 8 entre 2 por 8. 128. Entonces, trabajo neto. ¿Cómo sale eso, Diana? 64 joules. Ya está. La clave es la letra E. La letra E. ¿Sabes lo que me había confundido? En la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Yo puse primero la fuerza normal y luego la fuerza de rozamiento. No, o sea, fuerza normal entre fuerza de rozamiento. O sea, esto lo has invertido. Ajá, no es el revés. No, no, no. Ahí te va a salir un absurdo, pues. Te va a salir que la fuerza, me parece que la de acá es mayor o algo así. Si lo inviertes, te va a salir que la fuerza de la vertical hay una resultante. Sí, por eso no entendía. Ajá, pero era... Acuérdate del RUM. No me acuerdo del RUM. Rozamiento mu por normal. Ay. Ujú, RUM. Correr en ujú, inglés, ¿no? RUM. ¿Ya? ujú. Ten mucho cuidado con la premisa porque sí, esto lo puedes colocar justamente por ese fundamento. Por eso yo elegí este material, porque también está bien, bien surtidito. Es un poco de texto. Dice, hasta el instante en que la aceleración del bloque sea cero. O sea, no vas a ir la del triángulo, tienes que ir un punto donde la aceleración se vuelva cero. ¿Y dónde se vuelve cero? Cuando justamente la fuerza F, la que está variando, le empate, ¿no? O alcanza el 8 newton. Entonces tienes que buscar en tu gráfica, aquí vale 8, la pregunta es, ay caramba, aquí la pregunta es, ¿para cuánto, para qué punto es, ¿no? Es 8. Bueno, tu matemática dice que vale 8 mismo, ¿no? Entonces ahí entras el cálculo. ¿Sí o no? ¿Ya? Bueno, vamos a dejar hasta aquí nada más. Tengo que hacer una cosa más también. Y ya mañana continuamos, ¿ya, Diana? Ya, muchas gracias. Ya, ¿Me puedes poner un escaneo? O las fotos, así. ya, lo voy a mandar por fotos por mientras. ¿Qué te iba a decir? Mañana sí comenzamos a las 10, Ya. ya, porque tengo una clase de 8 a 10 que tengo que recibir. Ya. Ya, y ahí, vamos a trabajar este material, porque sí, parece que está, o sea, tú le entiendes esto y créeme que en tu examen te puedes defender tranquilamente. ¿Ya? Bien, sí, está bien. Ya. Ajá. Entonces, nos vemos mañana, no te quito más tiempo, descansa o haces tus actividades que yo también voy a hacer esta aspecto. Nos vemos, cuídate. Gracias. A ti. Chao. Chao, chao.